tal? ¿Cómo están? Mucho gusto con todos. Para los que no me conocen, soy Chacatecuamba, soy de Ecuador y ahorita quiero enfocarme un poco en una experiencia personal, de un proyecto personal de la comunidad a la que yo pertenezco. He colaborado en estos últimos años en diferentes proyectos enfocados en la gobernanza local, pero con gobiernos un poco más de municipios, provinciales, entre otros. Entonces quise un poco de mi experiencia llevarlo a mi localidad, a mi comunidad, y para eso un poco les voy a comentar cómo ha sido este proceso. Pero antes de eso, quiero un poco contextualizarles cómo es el Ecuador, de donde yo vengo, cuál es su división en este caso político-administrativa. Creo que todos venimos de diferentes países. Para algunos su división, en mi caso, por ejemplo, tenemos a nivel del país. El país está dividido en diferentes provincias, en mi caso son 24. Cada una de las provincias internamente tiene lo que nosotros conocemos como cantones. Alrededor del país tenemos 221 cantones. Dentro de cada uno de los cantones podemos encontrar lo que conocemos como las parroquias, y estas vienen a ser urbanas o rurales. A nivel del Ecuador son 1.204 parroquias, y en temas un poco de planificación territorial y de herramientas de planificación que existen llegan justamente hasta el nivel parroquial. Sin embargo, dentro de la planificación un poco más pequeña, llegamos a encontrar dentro de las parroquias a barrios o incluso comunidades que pertenecen a pueblos o nacionalidades de territorios ancestrales, que también tienen como su propia forma de gobierno, que siempre han venido a lo largo de la historia administrando sus territorios, pero que no tienen herramientas o documentos físicos como que lo respalden. Bajo este contexto, quiero pasar un poco a lo que les comentaba, que existen niveles formales, en este caso, que llegan hasta el nivel parroquial, como lo vimos un poco, pero en el territorio, el nivel comunitario es clave para la vida social, cultural e incluso para conservar ciertas costumbres que se tienen dentro de los territorios o de los pueblos. En estos últimos años, tal vez si hay personas que vienen tal vez de algún pueblo indígena o que han trabajado, hay un término que ahora se le conoce como los planes de vida, que depende mucho del país o incluso del lugar en el que del que se viene. Tienen como sus propios métodos, en este caso de planificación, algunos ya un poco más estructurados y otros que en el camino han ido dándole como que forma para tener herramientas un poco que sean guías para poderse planificar. En este contexto también quiero un poco mencionarles que a nivel un poco de política, dentro del Ecuador tenemos la Constitución, la última que fue la del 2008, y en donde en sus artículos, por ejemplo en el 1 y en el 57, se establece o se reconoce que el Ecuador es un estado plurinacional e intercultural. Esto quiere decir que se debería garantizar los derechos colectivos de los pueblos tanto indígenas, afroecuatorianos y montubios. Derechos, en este caso, a mantener la posesión ancestral de sus tierras, a conservar sus propias prácticas culturales y a no ser desplazados de sus territorios. Esto incluye también muchas de las veces, al menos en mi país está pasando el tema de la minería ilegal, minerías incluso que ahora ya son legales, que quieren extraer, están dentro de territorios, en este caso ancestrales, que bajo una consulta previa e informada han dicho las personas que habitan en estos territorios que no quieren acceder a esto. Sin embargo, dentro del mismo gobierno están accediendo a estos puntos para extraer ciertos recursos. Ahora también en el artículo 71 y en el 74 se reconoce también que la naturaleza tiene derechos. Está establecido en la Constitución, tampoco se respeta, pero en sí se debería también garantizar que las comunidades puedan proteger sus recursos, en esto proteger el agua,
el territorio y el ambiente como parte de su vida. Luego tenemos el artículo 275 hasta el 277, que en sí se plantea el tema del summa causae o el buen vivir como eje central de desarrollo. Esto también reconoce la planificación territorial como una herramienta clave para la garantía de derechos colectivos y comunitarios. En todo este contexto podemos ver que en sí se reconocen las ciertas formas de administrar, o en este caso de planificar, que puedan tener dentro de los territorios ancestrales o comunitarios también. Para que un poco conozcan, a nivel del Ecuador, tengo un pequeño mapa, que es el mapa de localización de las nacionalidades y pueblos indígenas que existen. Los diferentes colores que tenemos, por ejemplo, tenemos la leyenda de nacionalidades, y también tenemos con pequeños triángulos los diferentes pueblos. Los pueblos están dentro, en este caso, de los territorios de las nacionalidades, y las nacionalidades vienen a ser como un conjunto también de pueblos. Basándonos un poco en el mapa, podemos ver que al menos el 70% en este caso del territorio pertenece o está dentro de una nacionalidad, y en sí también pueblos que existen dentro del Ecuador. Tenemos 14 nacionalidades y 18 pueblos indígenas. Un poco viendo el mapa podemos ver, como les mencioné, el 70% del territorio pertenece a alguna de estas comunidades o a alguna de estas nacionalidades o pueblos. En sí, conociendo un poco el territorio, como les mencionaba un poco al principio, cada uno de estos territorios o pueblos tienen su propia forma de administrar, y como lo vieron, la Constitución garantiza que puedan tener estos niveles de planificación. Sin embargo, lo han hecho de manera aislada. Ahora los planes de vida, hay una experiencia que conozco en Sarayaku, en Orellana, por ejemplo. Ellos pasaron de acuerdo a toda su cosmovisión andina, enfocando también en temas de desarrollo. Generaron diferentes indicadores o índices que les permite saber qué tan desarrollados están, pero es diferente a los que nosotros un poco establecemos de manera técnica. Por ejemplo, para ellos uno de sus indicadores es saber si un niño sabe o no sabe quichua. Para ellos, que un niño siga manteniendo su idioma, su lengua, es un indicador de desarrollo. Eso quiere decir que no está tan globalizada la comunidad y que se van a mantener ciertas costumbres también. Otro de los indicadores que tenían justamente era qué tan avanzado está en temas de explotación minera, explotación forestal, su territorio qué tanto ha sido consumido por estas grandes empresas. Sarayaku hace una gran resistencia, es un pueblo que está en la Amazonía, y bajo su experiencia es cómo ha ido desarrollando su plan de vida. Ahora, en lo que yo me quiero enfocar un poco al pueblo al que yo pertenezco, que es el pueblo Cayambi, un territorio que sale justamente de la administración que antes vimos. No está limitado por las provincias, por los cantones y por parroquias. Más bien, en este caso, este pueblo engloba 3 provincias que conocemos como Pichincha, Imbabura y Napo, y a su vez los niveles más pequeños albergan 5 cantones de alrededor de 15 parroquias de cada una de estas provincias. Y cómo está distribuido, lo tenemos en la parte de acá. Por ejemplo, en la provincia de Pichincha tenemos a 2 cantones. En el primero, que es Quito, tal vez alguien que conozca del Ecuador, Quito es como la capital. Dentro de Quito tenemos una de sus parroquias que pertenece a este pueblo, que es Checa. Y en Cayambe, de donde soy yo, diferentes parroquias, en este caso Ayora, Juan Montalvo, Azcázubi, Cangagua, Olmedo, Otó y Santa Rosa de Tuzubamba. Yo soy de Ayora, y en este caso la comunidad de la cual vengo es Paquiestancia, la que podemos ver un poco en la bombita roja, el territorio justamente del que quiero conversarles la experiencia, pero creo que era importante un poco aterrizar en dónde está ubicado. Esta es la comunidad, este es el límite de la comunidad de Paquiestancia. Sin embargo, esta es como la parte baja. Aquí no estamos considerando la parte alta, que son de los páramos. La parte baja contempla unas 400 hectáreas.
Actualmente están destinadas a la producción un poco agrícola, la parte ganadera y lo que en estos últimos años se ha expandido mucho, que es la parte florícola. Ecuador, bueno, una de las cosas que exporta en este caso son rosas, pero en estos últimos años ha crecido el tema de las florícolas, pero un poco más familiares, que se han apoderado de ciertos, en este caso, territorios. Ahora el tema del páramo, que son de esta parte derecha hacia la parte de arriba, son aproximadamente unos 130.349 hectáreas de páramo, que en este caso aún no están legalizadas y que albergan varios de los recursos importantes, en este caso las fuentes de agua, tanto para consumo humano como para el tema de riego para las diferentes producciones que tenemos. Paquistancia, un poco con las diferentes comunidades que están dentro del territorio del pueblo Cayambi, ha desarrollado sus planes de vida como un proceso de autodeterminación y un ejercicio de derechos colectivos y construcción, en este caso, para aportar a un Estado plurinacional. ¿Qué es lo innovador de esto? Es que justamente se ha tratado de rescatar la cosmovisión andina a través de una chacana, y están plasmados en este caso los 4 componentes o los 4 ejes en los que se está dividido el plan de vida. Hemos dividido a través de lo que es la comunidad, la familia, la chacra y la geobiodiversidad, a través también del bien sentir, el bien hacer, el bien desear y el bien pensar. Cada uno de estos componentes más adelante es lo que, por ejemplo, en la parte de geobiodiversidad puedo determinar qué recursos tengo dentro de mi territorio. Fuentes de agua, bosques naturales, les comenté un poco que tenemos el páramo. En temas de la comunidad, cómo se administran en temas, por ejemplo, si una tubería de agua potable o de agua de riego se rompe, existen las mingas, entonces se administran en comunidad. En familia, está enfocado mucho en el buen vivir, de este núcleo familiar o este núcleo central, del cual va a partir también el bien sentir y el sentido de unión o de comunidad. Algo importante, esta metodología ya fue publicada, en la parte de abajo podemos tener a los autores que lograron plasmar al menos esta forma de crear un plan de vida dentro de la zona de Cayambe, que es básicamente en donde se han ido haciendo ciertos estudios o ciertas prácticas con diferentes comunidades para llegar a lo que hoy es los planes de vida con esta metodología. Algo importante que rescaté, porque este es un libro, es si desde la visión occidental se llama planificación, en el mundo andino se denomina armonización. Si occidentalmente se habla del desarrollo sostenible, para las comunidades es la crianza de la vida y del buen vivir. Pero toda esta información, o en este caso todos estos conocimientos ancestrales, necesitan justamente de información, y es a donde quiero yo llegar. Por ejemplo, de los 4 ejes que vimos hace un rato, lo que está plasmado dentro del plan de vida de la comunidad, por ejemplo, de la comunidad de Paquistancia, en la sección de comunidad tenemos la participación de las personas que habitan aquí, el respeto que debe existir entre ellas, las mingas que se van desarrollando, que debería existir también una economía solidaria. Esta comunidad, su forma de administración es un gobierno comunitario. Que queremos también a nivel de la comunidad es que esta tenga su identidad fortalecida, se vea bonita, esté limpia, ordenada, se valorice el trabajo y el aporte de todos. También en este sentido sean mujeres, adultos, niños, personas discapacitadas, y siempre manteniéndonos en el cuidado y el respeto entre todos. A nivel de familia, ¿qué es lo que se quiere? A lo que nosotros llamamos como la comunidad que soñamos. A nivel familiar, que las familias sean unidas, solidarias, educadas, respetuosas, niños, niñas, jóvenes felices, que exista una alimentación sana y soberana con una estabilidad económica, con empleo digno para todos y todas, manteniendo lo que sí
saberes y costumbres propias de nuestra identidad. En el tema ya de la chacra como tal, que esta sea o se produzca de manera sostenible, con saberes propios, que también se enfoque en temas de turismo comunitario, turismo ecológico, usando eficientemente el agua o los recursos con una soberanía alimentaria, conservando las semillas y con suelos fértiles. En el tema de la geodiversidad se ha priorizado la conservación de páramos y agua, la conservación de flora y fauna, la equidad en el respeto del agua, la gestión comunitaria del agua forestada, que se esté forestada y reforestada, y la recuperación también de sitios sagrados, y no olvidarnos del tema del reciclaje. Todas estas ideas han venido de diferentes talleres de participación en donde la comunidad ha ido priorizando en cada uno de los ejes que considera importantes. Y a partir de esto, justamente se crearon los diferentes programas y proyectos. Por ejemplo, para este caso se establecieron 4. En el primero es el programa de Familias en Armonía, en donde se priorizan los proyectos de crianza y cuidado de niñas y niños menores de 5 años. Pero ahora sí, ¿qué necesito para esto? Por ejemplo, ahora sí tenemos un pequeño censo en donde podemos sacar el dato exacto, por ejemplo, de cuántos niños y niñas existen menores de 5 años. Estos niños tienen o no tienen desnutrición. Algo que hemos implementado también es, ¿saben o no saben quichua? Por ejemplo, en mi comunidad no sabemos. Tal vez nuestros abuelos sí, pero no ha existido como esa transmisión, en este caso, de conocimientos. Ahora se quiere también fortalecer eso a través del siguiente proyecto, que es Educación y Formación Intercultural, para de cierta forma también evitar que ciertas costumbres o ciertas tradiciones se vayan perdiendo. Pero también algo de la parte justamente que nos compete a nosotros y en las que yo he intervenido un poco es dónde están estos niños. La comunidad está dividida en 4 barrios, pero necesitamos identificar, por ejemplo, cuántos niños hay en cada barrio, cuántos niños menores de 5 años, en dónde están localizados los que tienen desnutrición, qué está pasando ahí, y ahí es en donde interviene justamente la parte geográfica en la que un poco he estado colaborando. Sin embargo, es un poco difícil, lo he hecho sola en este caso, para tratar de, al menos del territorio al que pertenezco, colaborar un poco. Pero en ese sentido también podemos ver que cada uno de los programas se subdivide en diferentes proyectos. Y otro de los ejemplos tenemos un proyecto de mantenimiento vial y adesentamiento de viviendas. ¿Qué necesito para esto? Creo que todos sabemos la longitud de las vías, el estado de las vías, y es en donde ahí he entrado con OpenStreetMap a capacitar. Es difícil porque las personas que están a la cabeza son personas adultas que no manejan las herramientas tecnológicas. Entonces he hecho mi pequeña comunidad dentro de mi comunidad para un poco ir actualizando cierta información. Entonces, más bien, si alguien de todos los que estamos aquí, todos conocemos un poco de ciertas herramientas, si alguien virtualmente también quiere apoyar, es bienvenido. Es un poco contextualizando de en dónde necesito los datos y cómo se han ido levantando. Vuelvo a la parte de el levantamiento de información cartográfica. Entonces, para la construcción de estos planes de vida se han realizado mapas parlantes con las personas de la comunidad, en donde hemos impreso ortofotos y que ellos puedan ir identificando cada uno de sus predios y al menos, por ejemplo, identificando la parte productiva. Algunos tienen plantaciones, algunos tienen la ganadería. En mi zona se dedican también mucho a la parte láctea o de la leche, de la producción de leche, entonces van identificando sus pequeñas zonas donde tienen pastos o la hierba para estos animales, y así también generar este tipo de información en donde se debería priorizar ciertos proyectos. Luego también tenemos el mapeo en campo. Hemos ido a los páramos para identificar dónde están las fuentes de agua de consumo humano, de riego,
dónde están las tuberías de todas estas líneas de conducción, y toda esta información existe. Tenemos talleres también un poco participativos porque, como conocemos, todos hemos trabajado en este tipo de proyectos, sabemos que las personas mayores o adultas tienen toda esta información importante, pero muchas de las veces no manejan herramientas tecnológicas, pero nos pueden dar ciertos datos que no son tan accesibles, en este caso de primera mano, como por ejemplo cuántos años puede tener una tubería, cuántos años tiene la comunidad, cierta información un poco más histórica que también es importante para complementar esta información. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué pasa con la información levantada en los datos? Algo que hemos visto justamente, al menos dentro de este nivel comunitario o administrativo, cada 2 años se cambian de autoridades, y una de las deficiencias de hacer como un nivel un poco más pequeño, toda esta información no se pasa o no tiene un lugar físico ni digital para que las próximas autoridades sepan qué información tienen. Tal vez en el año, mi invento 2010, ya teníamos toda la información actualizada de sistemas de riego, alcantarillados, tuberías de agua potable, pero ahora esa información ya no existe, porque la persona que en ese entonces estuvo a cargo no pasó esta información, no hizo este relevo, y ahora toca levantar nuevamente todos estos datos. ¿Y cuál es un poco a lo que caminamos o en lo que he estado tratando de motivar? Es justamente en crear un geoportal comunitario en el que me permita mantener la información histórica y monitorear cambios en el territorio. Es un poco más fácil para las personas, incluso entidades públicas que hacen cierto tipo de inversión, saber de primera mano o muy brevemente, por ejemplo, qué calles están en mal estado, lo más básico que puedo ver, en dónde está los temas de turismo, cuáles son los puntos turísticos, incluso para hacer temas de promocionar este tipo de espacios. Entonces, también algo importante o algo que pensamos a futuro es poner todos estos datos al servicio de la comunidad y con una base para incidir en políticas justamente públicas. Ahora el reto justamente es recopilar toda esta información, tenerla ya en un repositorio al menos digital, y luego sí, en el futuro tratar de crear un geoportal comunitario donde se pueda ir administrando o almacenando toda esta información. Actualmente varias de las personas que han colaborado, Paquistancia se ve así. Toda la zona donde dice Paquistancia es la zona urbana. Un poco los recuadros que podemos ver en la parte de acá son las plantaciones. Haciendo un poco más de zoom, donde dice la otra captura, podemos ver que al menos en la parte agrícola ha crecido mucho el tema de las plantaciones, gracias a OpenStreetMap y por la digitalización que me han apoyado algunos de mis amigos. Sabemos al menos que en extensión tenemos unas como 18 hectáreas de plantaciones florícolas, datos que los podemos extraer en este caso de OpenStreetMap. Ahora el reto es justamente hacer diferentes vuelos de drones para poder actualizar la parte de la parte urbana y enlazarle con el censo que actualmente se tiene de la comunidad. Ahora las imágenes satelitales para esta zona son un poco borrosas, no se pueden identificar ciertos elementos asociados a las construcciones, pero es un reto que estamos ahorita pensando resolverlo dentro de ciertas personas o ciertos profesionales que ahora aportan o han querido integrarse a este proyecto. Paquistancia es un proyecto piloto, esperamos una vez que consolidar y ver cómo organizar toda esta información, todos estos datos, crear sí ya una línea de geoportales para el tema comunitario y que sean sobre todo accesibles, para facilitar un poco de cierta forma tener este acceso a la información y para que puedan también priorizar ciertos tipos de
de proyectos ya un poco a nivel más comunitario, que al menos he visto que es sumamente difícil cuando no existe alguien que sepa cómo manejar los datos o de dónde vienen. Y uno, Caminos y Parcelas, dibuja su historia, su presente y a través de este su futuro. Espero no haberles cansado mucho. Creo que ahora les invito más bien desde mi experiencia que a cada uno que nos empoderemos de nuestros territorios, ayudemos a levantar información y de cierta forma lleguemos a completar el mapa. Así que es hora de mapear y muchas gracias a todos. ¿La puedes devolver? ¿La diapositiva? ¿La tarea? Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Y en qué plataforma estás llevando tu geoportal actualmente? Actualmente, esa era la visión a futuro, el crear el geoportal. Ahorita lo que queremos es, con cada información que se tiene, algo sí que me faltó mencionarles es que en la parte de administración es un gobierno comunitario y este se administra a través de diferentes comisiones. Hay la comisión de agua potable, hay la comisión de agua de riego, hay la comisión de juventudes y cada una de estas maneja ciertos proyectos o cierta información. La idea es primero llegar a estructurar una mini geodatabase para saber un poco cómo organizar toda esta información para después sí irla a integrar a un geoportal. Pero esto que sí que sea de la manera más fácil, sencilla, para que también sea de utilidad. Gracias. Si no hay más preguntas, tenía un pequeño regalo. Tengo chocolates y galletas de Ecuador. Aprovecho la oportunidad también para un pequeño presente para los que han estado aquí. Muchas gracias a los que se quedaron. Espero no haberles sido un poco cansona con tantos datos, pero creo que era importante un poco aterrizar cuál era la localidad. Entonces, muchas gracias y voy a pasar a las